palabra del Señor. Nosotros hemos estado estudiando el Evangelio según San Juan y la semana pasada vimos que el Señor tuvo que ir, el Espíritu Santo dice a través de Juan que el Señor tenía que ir a Samaria. Él salió de Judea en dirección a Galilea y Samaria quedaba en el medio. Pero esta necesidad del Señor ir a Samaria, dijimos que no era una necesidad geográfica, sino era una necesidad espiritual, era una necesidad porque en Samaria había un alma que estaba lista, había un corazón que estaba hambriento, que tenía sed, que había buscado en diferentes cosas, buscar la satisfacción, el vacío que tenía su alma y nada había podido llenar ese vacío. Los judíos y los samaritanos no se llevaban y en el día de hoy, por ejemplo, si van personas en una calle y hay personas que no se llevan, una persona cruza la calle y va del otro lado, pero en aquel tiempo los judíos para ir de Judea a Galilea tenían que añadir días de camino y ellos hacían eso porque no querían tropezarse con algún samaritano, pero el Señor no, ese no era el caso del Señor. El Señor no tenía ningún tipo de discriminación ante alguien que era de una raza diferente a la de él, un idioma diferente al de él, sino que el Señor iba a Samaria a mostrarle misericordia a aquella mujer. Este encuentro del Señor con la mujer samaritana sucedió junto al pozo de Jacob. Y inicialmente el Señor Jesús le pide de beber a esta mujer samaritana y vemos que ella inicialmente está mostrando oposición a la palabra del Señor. Le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Pero luego que la conversación continúa, el Señor Jesucristo le muestra, les revela acerca del conocimiento que Él tiene acerca de lo que era la vida de aquella mujer y el tono de aquella mujer entonces va cambiando. Le dice que entonces Él es profeta, ella entiende que Él es profeta y entonces ella prosigue a hacerle una pregunta que ella entiende que un profeta debe tener conocimiento acerca de eventos, acerca de cuál era el lugar de adoración, porque esa era una de las diferencias entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos decían que el lugar de adoración era en el monte Gerizim y los judíos adoraban en el templo de Jerusalén. Entonces ella hace esta pregunta, una pregunta que ella considera de mucha importancia, el lugar de adoración, mas el Señor Jesucristo le responde en el versículo 23 que llegará un tiempo en el cual no se adorará ni aquel monte ni en el templo de Jerusalén, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Hablamos acerca de que el Señor, el lugar de adoración no es lo importante es la actitud de un corazón, que vayamos a donde el Señor con un corazón humillado, con un corazón agradecido, entendiendo que Él es el grande, el todopoderoso, alabado sea el nombre del Señor. Al final de esta conversación, entonces, Jesús se identifica a esta mujer con el Mesías y allí nosotros nos quedamos la semana pasada y vamos a darle continuidad al estudio de la palabra del Señor en capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Vamos a dar lectura del versículo 27 al versículo 34. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ellas? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos les rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe
su obra. Demos gracias, Amén. Señor. Amante Dios y Padre Celestial, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Padre Santo, que son vida, Dios mío. Te pedimos que seas tú dirigiendo, guiando, Padre Santo, revelando tu palabra a nosotros, Señor, a nuestros corazones, Señor. Que esta palabra, Señor, cambie, transforme corazones. Que esta palabra nos haga creer en ti, Señor. Tener fe, fortalecernos, Señor, en ti, confiar en ti en todo momento, Señor. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Nosotros nos quedamos la semana pasada en el momento en que el Señor Jesucristo le revela a la mujer samaritana de quién Él era, y vemos que los discípulos, en medio de lo que está sucediendo, regresan entonces con la comida que habían salido. Ellos habían salido con el propósito de buscar comida. Y vemos que ellos le ofrecen de comer al Señor Jesucristo. Se supone que Él tuviera hambre, pero vemos que Él le dice que no. Él dice que Él tiene una comida de la cual ellos no sabían. Y esto los deja a ellos confundidos. Los deja a ellos confundidos porque ellos fueron a buscar comida, y ahora Él dice que Él tiene una comida de la cual ellos no conocen. Ellos estaban confundidos, hablaban entre sí. El Señor, conociendo lo que hay en la mente y en los corazones de los seres humanos, entonces le explica a ellos a lo que Él se refiere. Y le dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Así como los discípulos, como Jesús, que siendo hombre tenía necesidad, nosotros tenemos necesidades físicas. Nosotros tenemos la necesidad de comer, tenemos la necesidad de beber, pero nosotros tenemos una necesidad que es aún más importante, más vital, más necesaria que la necesidad que nosotros tenemos de satisfacer las necesidades físicas que nosotros tenemos, y es la necesidad que nosotros tenemos espiritual. Y ese era el caso del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sí tenía hambre, sí tenía sed, sí estaba cansado, pero Él estaba atendiendo una necesidad más importante, porque había un alma allí, había una mujer que tenía sed, una mujer que tenía un vacío que no había logrado satisfacer, y el Señor Jesucristo viene a tener misericordia de esta mujer. Que nosotros seamos así, que atendamos esa necesidad espiritual que nosotros tenemos, hacer la voluntad del que Él nos ha enviado a nosotros, cumplir el propósito que Él tiene con nuestras vidas. Era necesario, por eso, que el Señor Jesucristo pasara por Samaria. Allí había una mujer que tenía el visto malo de la sociedad, porque el tipo de vida que ella había tenido. Pero el Señor Jesucristo iba a cambiar la vida de esta mujer. El Señor Jesucristo iba a hacer de esta mujer un instrumento para la gloria de Dios. Ella era una persona recién convertida, una persona que acababa de conocer acerca de quién es el Señor Jesucristo. Pero la vemos que ella va a proclamar, a declararle, ella va a los samaritanos. Porque ella entiende que ese vacío que el Señor Jesucristo llenó en su vida, que hay necesidad en su pueblo, que hay necesidad en su gente de que ellos también conozcan del Señor Jesucristo. Ella dejó su cántaro atrás y fue allí también a proclamar a ellos que había conocido a alguien que le había contado todo acerca de su vida. Tal vez ella no tenía los puntos doctrinales correctos todavía, pero sí ella tenía un testimonio que ella le podía contar a la gente de Samaria. Dice la palabra de Dios que ella fue y le contó, y que muchos entonces vinieron a él por ella. Nosotros podemos, aunque tal vez no tengamos toda la doctrina y los puntos doctrinales correctos, nosotros podemos declarar lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, cómo Él nos encontró, cómo Él nos sanó, cómo Él nos salvó, cómo Él nos restauró, y cómo nosotros tenemos esperanza eterna de estar con Él en la eternidad. Ella va y le cuenta a ellos acerca, le dice: ven y ve.
ven y ve. Y dice la palabra del Señor que ellos fueron, ellos vieron, ellos escucharon al Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y muchos creyeron porque escucharon la palabra de la mujer samaritana que los invitó a que fueran a ver al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor Jesucristo, la palabra del Señor en Salmos capítulo 34, versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Después de que ellos fueron, probaron, vieron, escucharon la palabra del Señor Jesucristo, dijeron ellos, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús entonces habla con sus discípulos. Vamos a dar lectura al versículo 35 al 42 y dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. La atención, el Cristo, la atención de los discípulos estaba en la nación de Israel. Y la nación de Israel y sus líderes religiosos en su mayoría iban a rechazar al Señor Jesucristo como el Mesías, pero los samaritanos tuvieron un entendimiento más allá de lo que los mismos discípulos tenían hasta ese punto. Los discípulos veían al Señor Jesucristo como el Mesías de la nación de Israel, pero los samaritanos lo veían como el Salvador del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Los judíos, los discípulos del Señor Jesucristo, tenían en mente la salvación de la nación de Israel, y la nación de Israel en su mayoría iba a rechazar al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo tenía una visión más allá. Él tenía la visión de brindar una salvación tan grande a todo el mundo. El Señor Jesucristo, entendiendo la confusión que hay dentro de los discípulos, que los samaritanos son los que están viniendo al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos blancos, porque ya están blancos para la siega. Los samaritanos estaban listos para la salvación. Hay gente que en el día de nosotros es marginada, es rechazada, es ignorada, y la iglesia muchas veces no tiene su mirada y su vista en aquellas personas por la clase de vida que han vivido, por los errores que han cometido, por los pecados en los que han estado envueltos, pero muchas veces esos son los campos que están blancos, que están listos para recibir la palabra del Señor, para ser salvos, como sucedió con el caso de la mujer samaritana y del pueblo de Samaria. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Vemos la popularidad de Jesús, que ha ido creciendo
ha ido aumentando debido a los milagros, debido a los prodigios que el Señor Jesucristo hacía. Por eso la gente buscaba al Señor, por eso la gente seguía al Señor, y vemos que Él está regresando al territorio donde Él hizo el primer milagro en Cana, donde Él había convertido el agua en vino en medio de una boda. Y en aquel lugar, en toda la región crecía la voz, se escuchaba acerca de las obras que el Señor Jesucristo hacía. Y vino este oficial, un oficial del rey, un oficial de Herodes Antipas, que fue a él con una situación difícil. Él tenía a su hijo que estaba enfermo, y era una enfermedad grave. Era una enfermedad grave porque era una enfermedad de muerte. Esta es tal vez una de las situaciones más difíciles que un ser humano puede encontrarse: tener un hijo enfermo, tener un hijo que no tiene solución, que los médicos lo desahucian, que no hay manera de que pueda sanarse, donde la medicina ya no puede hacer nada por él, donde sus recursos no pueden hacer nada por su hijo, donde sus conexiones no pueden hacer nada por su hijo. Y esa era la situación en la cual este hombre, este oficial, alguien con influencia, alguien con recursos, se encontraba en ese momento. Pero aunque aquel noble estaba desesperado en la situación, él no podía hacer nada. Él fue donde el único que tenía la respuesta, donde el único que a él lo podía ayudar. Él fue a donde el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros vemos en relación a la medicina que los doctores se especializan en diferentes áreas. Nosotros vemos, por ejemplo, el doctor que se especializa en la función del corazón se le llama cardiólogo. El doctor que se especializa en el tratamiento de cáncer se le llama oncólogo, y así hay enorme cantidad de especialidades médicas. Pero nosotros le servimos a un Dios también que es un especialista. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestro Dios es un especialista en las imposibilidades, donde los hombres se le acaba su conocimiento, se le acaba el alcance. Ahí comienza el alcance, el conocimiento y de la mano del poder de Dios que puede obrar en ayudarnos a nosotros. Nosotros le servimos a un Dios que se especializa en las imposibilidades. Amén. Un Dios que cuando tenemos el ejército del faraón en nuestras espaldas y tenemos el mar rojo adelante, abre el mar rojo para que nosotros crucemos en seco. Un Dios que cuando estamos en el horno del fuego se pasea con nosotros en el horno del fuego. Un Dios que si estamos en la fosa de los leones le tapa la boca a los leones hambrientos. Gloria sea el nombre del Señor. Ese es el Dios que nosotros le servimos. El salmista dijo en el Salmo 46, versículos del 1 al 3: Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Gloria sea el nombre del Señor. Aunque a nosotros nos digan que no hay salida, Dios hace puerta donde no hay puertas. Él tiene solución donde no hay solución. La Biblia nos dice que no hay nada difícil para Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice entonces Jesús le dijo, en referencia a este oficial que va donde él: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús, a través de su ministerio, hizo enorme cantidad de milagros y de prodigios, de señales. Y en nuestros días Dios sigue siendo el mismo. Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él sigue operando milagros, prodigios, maravillas. Pero no en todo lugar donde se diga haber un milagro, donde se diga haber algo que es sobrenatural, nosotros podemos decir con certeza que es el Señor que está operando. Tenemos que tener cuidado con lo que es el movimiento de lo sobrenatural, porque nuestro enemigo también tiene poder y usa su poder para engañar a la gente. En Mateo capítulo 24, versículo 24, el Señor Jesucristo dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún
a los escogidos. Incluso la Biblia nos habla acerca del anticristo que vendrá en los últimos días a engañar a la gente haciendo obras y cosas sobrenaturales. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 al 11 lo llama inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. También Apocalipsis capítulo 13 versículo 13 dice acerca del anticristo: también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Amén. Los judíos se nos dicen que necesitaban señales. Sin embargo, en este gran avivamiento que hubo en la región de Samaria, no se nos dice que el Señor Jesucristo hizo un solo milagro, sino que solamente hubo un gran avivamiento donde se salvaron múltiples de personas con el testimonio de aquella mujer samaritana y con la predicación del Señor Jesucristo. Amén. Nuestra fe no puede estar limitada a ver un milagro. Nosotros debemos creer en el Señor Jesucristo. Veamos nosotros un milagro, un prodigio, una señal, o no lo veamos. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestra fe no debe fallar porque no veamos un milagro operar enfrente de nuestros ojos. Gloria a Jesús. Dice el oficial, versículo 49 y 50, dice: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Amén. Y se fue. Vemos que este oficial fue le pidió, le rogó al Señor Jesucristo que fuera a su casa, donde él, con una necesidad muy grande que tenía su hijo, que estaba a punto de morir, él entendía que con la presencia del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo podría llegar allí y operar el milagro. Pero vemos que el Señor Jesucristo le dice a este oficial que se regresara a su casa. Y dice la palabra del Señor que él creyó la palabra de Jesús y se fue. Creyó la palabra de Jesús. Amén. Y se fue. Amén. Hay muchas veces que nosotros estamos pasando diferentes situaciones y nos angustiamos y nos desesperamos. Y muchas veces esa angustia, ese desespero que a nosotros nos toca y se apodera de nosotros, es muchas veces porque nosotros en algunos momentos desconfiamos de lo que es la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Cuando nosotros vemos las promesas que nos da la palabra del Señor, nosotros debemos caminar confiados. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer algunas de estas promesas que debe provocar que nosotros caminemos y andemos confiados. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 9, 23. Jesús le dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Nosotros nos reunimos domingo tras domingo con el propósito de estudiar la palabra del Señor. Pero el propósito de nosotros estudiar la palabra del Señor no es llenarnos de conocimiento, no es llenarnos de sabiduría, sino es conocer al Dios de la palabra, es confiar en el Dios de la palabra, es confiar en su palabra, es que la palabra del Señor obre en nuestros corazones, para cuando nosotros nos encontremos en esas situaciones, la palabra del Señor nos dé confianza, nos ayude, nos quite la ansiedad, nos quite la preocupación y vivamos y caminemos confiados que nosotros le servimos a un Dios grande. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Dice un himno acerca de esto, la estrofa de un himno dice: todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leer los últimos versículos del capítulo 4. Dice: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Gloria a Dios. Vemos este oficial está regresando a su casa, va de camino a su casa, tal vez tiene una caravana, una escolta que va con él, pero dice que los siervos se fueron a su encuentro antes de que él llegara a su casa a recibirlo, y lo primero que él escucha de sus siervos cuando se aproxima a su casa fueron exactamente las mismas palabras que el Señor Jesucristo le había dicho: tu hijo vive. Gloria sea el nombre del Señor. Este oficial había creído en Jesús, había confiado en la palabra que Jesús le había dado, y él le pregunta entonces a sus siervos: ¿a qué hora? ¿Cuándo sucedió eso? Y cuando sus siervos le dicen que eso sucedió a la hora séptima, él se da cuenta que a esa misma hora fue que el Señor Jesucristo le dio esa palabra. O sea que hay veces que el Señor obra de una manera que da la palabra y las cosas trabajan y van trabajando poco a poco. Pero en esa ocasión el Señor Jesucristo dio la palabra y fue una sanidad completa e instantánea en ese mismo momento en el que Él dio esa palabra. Amén. Gloria a Dios. Esa fue la misma hora. Y cuando nosotros vemos en el libro de Juan la hora que se habla en este momento, la hora séptima, y si Juan, hablando de la hora séptima, está hablando de la hora séptima de manera en la cual los judíos ya contaban la hora, si es la hora séptima de acuerdo a como los judíos veían la hora, entonces sería la 1 de la tarde. Y si es la 1 de la tarde, en el momento en que el Señor le dijo a aquel oficial: vete, que tu hijo vive, eso nos quiere dejar saber a nosotros que ese oficial tenía el tiempo de haber regresado a su casa ese día. O sea, que aquel oficial, si es así, Juan está contando la hora de la manera en que los judíos contaban la hora, aquel oficial tuvo una confianza en la palabra del Señor, que su hijo, cuando él fue donde el Señor Jesucristo, estaba muriendo, estaba a punto de morir. Sin embargo, el Señor Jesucristo dio la palabra y él no salió corriendo para su casa. Él tenía tiempo de regresar a su casa aquel mismo día, sino que él esperó hasta el día siguiente para llegar a su casa. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Qué confianza tiene este hombre en la palabra del Señor Jesús. Gloria a Dios. Que nosotros podamos tener ese tipo de confianza en la palabra de Dios. Que aunque en este mundo tengamos aflicción, que nosotros pongamos nuestra mirada, nuestra confianza en las promesas del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Que Él venció, que no se turbe nuestro corazón, que confiemos en Él. Que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo, que Él derramó su sangre por nosotros, que a Él, estando en la tumba no pudo retenerlo porque Él resucitó y Él está en el día de hoy a la diestra del Padre. Dice un himno acerca del triunfo del Señor Jesucristo y el triunfo de nosotros. Dice: porque Él vive,
triunfaré mañana. Amén. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro le pertenece al Señor, el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí este estudio de la palabra del Señor, esperando que haya sido de bendición para todos los que se han reunido con nosotros en el día de hoy. Oremos, amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos que donde quiera que esta palabra haya llegado sea de bendición, que lleve salvación, que lleve vida eterna, que nos fortalezca nuestra fe, Padre Santo, que en medio de las dificultades, de las tribulaciones, de las necesidades, nosotros podamos confiar en ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor el día de hoy. Invitamos a las personas que se van a despedir ahora, que están a través de la transmisión con nosotros. Los invitamos a que estén con nosotros la próxima semana por estos mismos medios. Y vamos a comenzar el estudio del próximo capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 5. Los esperamos la próxima semana.